¿Realmente crees que Jesús existió? ¿En verdad te crees toda esa historia que la Biblia narra acerca de su muerte y resurrección? Más allá de lo que tú piensas y has oído, ¿hay evidencias que confirmen estas verdades o son solamente leyendas y mitos de la historia? Veamos qué opina la gente. Bueno, pues ya estamos listos para ver qué opina la gente. ¿Tú crees en Jesús? Sí. ¿Por qué? Porque soy cristiano. ¿Crees en su resurrección? Sí. ¿Y por qué? Por lo que dice la Biblia y algunos estudios de libros de historia. Sí, Señor, por fe, porque uno no cree porque uno ve, simplemente por fe. Es que no te puedo decir si sí o si no. O sea, mi creencia es de que sí puede haber un Dios, pero no como tal Jesús, y de que resucitó no sabías. No tengo un porqué, una forma de decir que sí es cierto o no es cierto. Claro que sí, pues porque nos los dejó, o sea, es nuestra creencia que nos han inculcado nuestros padres. Sí, pero no como con la religión nos pinta. Para mí fue una persona común, corriente como nosotros. Creo que es un maestro ascendido, sí, claro, pero para mí es más que nada una persona, o sea. Bueno, pues como te has dado cuenta, la mayoría de las personas creen en la vida, muerte y resurrección de Jesús, pero desconocen si hay pruebas que demuestren estas creencias. Es por eso que no te puedes perder esta cápsula, donde te demostraré que la vida, muerte y resurrección de Jesucristo son hechos históricos innegables. Punto número 1. Muchas personas niegan la existencia de Jesucristo, mientras que otras reconocen su existencia, pero niegan su deidad y resurrección. Afirman que estos son inventos de Roma mucho tiempo después de Cristo. Sin embargo, esto es imposible, pues 200 años antes de que Roma adoptara el cristianismo, ya existían documentos históricos que presentaban a Jesús tal cual le conocemos hoy en día. Por ejemplo, tenemos los documentos o manuscritos del Nuevo Testamento, tenemos las cartas de los primeros líderes de la iglesia que hablaban de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Así que, para que Roma pudiera haber inventado a Jesús, habría requerido en su momento una máquina del tiempo para viajar al pasado y sembrar en la humanidad documentos que presentaran a Jesús como un personaje histórico. Así que cuando alguien te diga, ja, 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 ¿a poco tú eres de los que creen en la existencia de Jesucristo? Dile sí, ¿y a poco tú eres de los que creen en la máquina del tiempo? Punto número 2. Además de los ejemplos anteriores, tenemos entre otros los documentos de más de 20 autores extrabíblicos y muchos de ellos perseguidores del cristianismo que nos presentan en sus escritos a Jesús como un personaje histórico. Entre ellos están Tácito, Suetonio, Luciano, Flegón, Egésipo, Marabar Serapion, Macrobio, Arístides, Juvenal, Hierocles, Seneca, los emperadores Trajano, Adriano, Antonio Pío, los historiadores Flavio Josefo, Plinio el Joven. Todos ellos ya hablaban de Jesús mucho tiempo antes de que Roma adoptara el cristianismo. De modo que cuando alguien niega la existencia de Jesucristo, está tirando a la basura toda la historia de la humanidad, pues no hay personaje de la historia antigua que esté tan bien atestiguado bibliográficamente como la persona de Jesucristo. Punto número 3. Muchos de los discípulos de Jesús fueron asesinados por causa de su fe en él. Las burlas de Luciano y la correspondencia entre Trajano y Plinio el Joven son algunas de las evidencias históricas de esta realidad. Ahora bien, hay una gran diferencia entre ellos y cualquier otro mártir en toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, los musulmanes dan su vida por un mensaje que supuestamente Mahoma recibió de Alá, pero no estuvieron allí para verificarlo. El caso de los discípulos es distinto. Ellos no recibieron el mensaje, ellos escribieron el mensaje. Es decir, a ellos no les dijeron Jesús resucitó, ellos son quienes escribieron que Jesús había resucitado. Si Jesús no resucitó, ellos fueron testigos. Mi pregunta en medio de todo esto es, ¿por qué dar su vida por una mentira? ¿Por qué si Jesús no se levantó de entre los muertos, no simplemente negarlo y seguir viviendo? ¿Quién daría su vida por una mentira sabiendo que es mentira, cuando tan fácilmente podrían salirse ellos de esta problemática negando a Jesucristo? La única respuesta probable y razonable a todas estas preguntas es que ellos prefirieron dar su vida, perder bienes, familia, posición y todo lo que tenían antes que negarlo, porque estaban seguros que Jesús había resucitado. Su resurrección no es una leyenda. Primera de Corintios 15 es una realidad histórica. A los 3 días Jesús se levantó de entre los muertos y se apareció a más de 500 testigos a la vez, y su vida, la vida de los mártires, antes que negarlo, es una de las evidencias históricas de su resurrección. Punto número 4. En 1878 se encontró en Nazaret un enlosado que prohibía alterar las tumbas o mover los cuerpos del lugar. Esto es totalmente normal, pero ¿por qué imponer la pena capital a quien lo hiciera?
Resulta que en el 49 hubo algunos disturbios con los cristianos por causa de su predicación. Cuando el emperador Claudio investiga, se entera de la enseñanza de la resurrección y de la tumba vacía. A él le cuentan la versión oficial en ese entonces, que era que el cuerpo había sido robado por sus discípulos. Es entonces que él promueve o promulga este edicto para evitar que otro cuerpo nuevamente fuera robado, dándonos esto otra evidencia acerca de lo real que fue la desaparición del cuerpo de Jesús. Ahora meditemos, ¿es posible que un grupo de discípulos indefensos y desarmados pudiesen haber robado el cuerpo a un grupo de soldados expertos? ¿Es probable que un grupo de soldados expertos hayan quedado dormidos, además cuando su vida dependía de ello? ¿Por qué los discípulos darían su vida, se arriesgarían a rescatar el cuerpo de alguien que los había engañado? Seamos honestos, la única respuesta probable y razonable a todos estos eventos es que la tumba estaba vacía porque Jesús había resucitado. Punto número 5. Semanas después de la muerte de Jesús, un grupo de miles de judíos había abandonado o alterado todas, o al menos una de las estructuras sociales que conformaban su identidad nacional, es decir, creencias, prácticas, costumbres, tradiciones que habían transmitido rigurosamente generación a generación, de tal forma que ni siquiera ninguno de los imperios que los llevó cautivos logró arrebatarles. Entre estas están la ley, el sábado, los sacrificios y prácticas que ellos creían que si abandonaban, permitirían que sus almas se perdieran eternamente. Mi pregunta en medio de todo esto es, ¿cómo pudo un carpintero de Nazaret lograr en días el cambio que no pudo ni siquiera ningún imperio en años? La única respuesta es, se habían encontrado cara a cara con Jesucristo resucitado. Después de estos 5 puntos, tú puedes creer o no creer, pero no puedes cambiar lo que pasó ni cambiar lo que está por pasar. Tan real como fue su primera venida, será su segunda venida. Solamente que esta ocasión no vendrá para ser crucificado, perseguido, burlado, rechazado, menospreciado. Esta segunda ocasión, Apocalipsis 19, dice que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. No esperes cambiar para acercarte a Él. Acércate a Él así como estás y deja que su consejo, su presencia, su palabra transformen tu vida. Si esta cápsula te edificó, te invito a que la compartas con otras personas y no dejes de seguir más de nuestro contenido en nuestras páginas de Facebook, Infobiblia TV y Jesse Bermúdez.